Primera de Corintios 5, versículo 9. La carta del apóstol Pablo tiene una motivación principal, práctica, que nos está diciendo en esta primera línea que hemos leído, pero también para nosotros nos va a traer una respuesta a una de las paradojas o uno de los misterios que algunos de nosotros no somos capaces de resolver, ni aun siquiera a la luz de las Escrituras, como después veremos. Todo está en el contexto de la disciplina que se está tratando, de un caso que se nos señalaba ya en el principio del capítulo 5, y después lo va a ir desarrollando, que nos va a ir trayendo principios, y para nosotros también en esta mañana tendremos que añadir nuevos principios en lo que es en nuestra vida de iglesia. Pero una de las paradojas, o quizá dos paradojas, dos misterios que son difíciles de comprender, son estos. Por una parte, bien sabemos ya que hay algo que no podremos comprender, cómo un pecador como yo puede ser salvo por pura gracia de parte de Dios. Esto es un misterio. Y aun cuando hay respuestas en las Escrituras, que el pecador sea salvo, como ya se ha dicho también antes, es una sorpresa para todo tipo de religión que se presente en el mundo hoy. Pero hay otra paradoja unida a esta, que el cristiano que ha sido salvo pueda llegar a ser pecador. Es decir, después de haber recibido tanta gracia y tanta bendición, que podamos ver casos como el que se nos describe en los primeros versículos del capítulo y de otros lugares en las Escrituras. ¿Cómo es posible que habiendo recibido tanto de parte del Señor, respondamos de esta manera tan horrible? Bueno, esta paradoja, este misterio, esta lucha, la iglesia de Corinto la estaba afrontando. Y nosotros, desgraciadamente, también la tendremos que afrontar hoy y a lo largo de nuestra existencia como iglesia. Se nos cuenta aquí que el apóstol Pablo ha escrito, si miráis, cuando vayáis leyendo con más atención la primera carta a los Corintios y la segunda carta, podréis ver que hay una constante actitud de parte de Pablo de relacionarse con la iglesia de Corinto, de responderles, etc. Hay, según nos parece en el versículo 9, una carta que se nos ha perdido de parte de Pablo, que escribiría a ellos. Hay una respuesta de la iglesia, en el capítulo 7, versículo 1, que nos dice que había respondido. Viene la primera carta que tenemos ya aquí como tal, la primera carta de los Corintios. Hay una visita entre medias de Pablo que va a ver, como promete, que va a cumplir. Hay una segunda carta que también se ha perdido y luego viene segunda de Corintios. Todo eso es una relación muy personal para tratar asuntos que estaban surgiendo, es decir, una iglesia que acababa de iniciarse y ya tenía que afrontar a esto, comprender que uno es salvo por gracia, no por obras, que no ha venido Dios a buscar a los buenos, sino a los malos, que no es necesario alcanzar justicia por nuestros méritos para que Dios tenga justicia de nosotros. No, Dios ha ido a buscar a los pecadores y que los pecadores puedan ser salvos, como estaba diciendo también Eduardo anteriormente. Esto es sorprendente, pero luego tienen otro conflicto, y es cómo es posible que después de haber recibido tanta bendición haya estos pecados y que tengamos que afrontarlos cara a cara. Esto nos habla de una relación, y aquí vendrán algunos de los asuntos que tenemos que tratar a la luz de estos versículos, con el pecado y con el mundo. Porque, claro, esto es otro misterio que tenemos en nosotros, en naturaleza, no porque la Biblia no lo hable, sino por la incapacidad de nuestra mente de llegar a comprenderlo. Fijaros, no todo lo que hay en el mundo es malo.
Es decir, esto, aun cuando el mundo esté bajo Satanás, como ya decíamos en otra ocasión, no todo lo que hay en el mundo es malo, no tenemos que salir corriendo del mundo, no tenemos que huir del mundo. Lo decía nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, lo tenemos en su oración. El trabajo es necesario en el mundo en el que estamos viviendo. La sociedad en la cual estamos envolviéndonos, la educación, colegios y universidades, etcétera. Por tanto, no es que uno esté diciendo todo lo que tenga que ver con el mundo, apartarnos y vivir aislados, como hace alguna secta religiosa o los monasterios, etcétera. Pero, por otra parte, tenemos que aclarar también que no todo lo que hay en la Iglesia es bueno. Es decir, uno podría pensar y decir, yo me añado a la Iglesia Cristiana Evangélica, a la Iglesia de Cristo en este lugar, y todos los problemas desaparecen porque Dios me va a bendecir. Y claro, nos damos cuenta de que no, de que seguimos enfermándonos y que seguimos teniendo conflictos y necesidades. Incluso a veces pues tenemos más pruebas por ser cristianos y tenemos más retos y más trabajos con los cuales luchar. Es decir, que si algo descubrimos cuando somos creyentes es que ahora hay más pecados a nuestra vista de los que había antes. Hay cosas que en la naturaleza sabemos que están mal y que no deben de hacerse. Eso lo sabe todo ser humano. Pero cuando nos hacemos cristianos, de pronto descubrimos que la idolatría era un pecado, y que la codicia era un pecado, etcétera, etcétera. Y que además negar las Escrituras, la palabra de Dios, darle la espalda a Dios, también es un pecado. Y resulta que nos hemos hecho cristianos y estamos en una iglesia como esta y podemos ver que la vida de cada uno de nosotros no se ha suavizado, sino que se ha complicado con otras muchas luchas o retos. Así que no podemos salir del mundo, pero no podemos escapar tampoco de las consecuencias, de circunstancias buenas o malas de nuestra vida cristiana. Bueno, creo que Pablo, en estas líneas que tenemos, del capítulo 5, del 9 al 13, nos da algunas ideas, es como algunos rayos de luz o de entendimiento que podemos ir resolviendo con más amplitud en otros lugares de las Escrituras, por supuesto, pero aquí ya nos va dando o nos va enviando algunos dardos, algunas señales que creo que son importantes que nosotros vayamos viendo y controlando nuestra propia vida, y vuelvo a decir que es algo que tiene que ver con lo que es nuestra vida de iglesia en particular, o muy en particular. ¿Cómo debe de ser nuestra relación, en primer lugar, con el mundo? Es decir, la iglesia, ¿cómo tiene que ser con respecto al mundo? Si recordáis en la lectura que se nos hizo anteriormente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nos estaba diciendo que el reino de los cielos es como ese campo inmenso donde nos encontramos el trigo y la cizaña mezclados. Es decir, el maligno ha venido a implantar una cizaña en el campo que no era suyo, porque el mundo es de Dios. Pero el maligno, en forma de serpiente, de un dragón que ahora se arrastra, ha venido y ha sembrado cizaña por todo a nuestro alrededor. Y en medio de esto está el trigo, aquello que un día los ángeles recogerán para llevar a su gloria, a ese granero celestial que está preparado. Mientras tanto, estamos aquí juntos. Y aun cuando hay buena intención de poder apartarlos, no lo podemos apartar. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Ahora bien, ese trigo que suponemos que somos tú y yo, que somos nosotros como creyentes, ese pueblo de Dios, que Él tiene esa manada pequeña en medio de todo ese campo lleno de mala hierba, ¿cómo actuamos? ¿Cómo debe ser de nuestra respuesta? ¿Cómo debe ser la relación mundo e iglesia? Bueno, pues nos da aquí algunas señales. Lo primero que nos está diciendo es que no podemos esperar en el mundo otra cosa que el pecado. Esto es lo que está diciendo aquí. No os sorprendáis, dice no absolutamente, versículo 10, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, el mundo es lo que es.
y hay lo que hay. Es decir, que no importa en qué época de la historia vosotros podáis mirar y no importa en qué parte de vuestra cultura podáis instruiros, no importa qué calle vosotros vayáis a cruzar a vuestro alrededor, os vais a encontrar con el pecado. Esto es así en el pasado, es así hoy y será así mañana. Os lo voy a decir de una manera clara, terrible pero clara. Nunca, nunca vamos a eliminar el pecado de este mundo como nunca eliminaremos, en consecuencia a esto, la pobreza. Esto es la realidad y lo vamos a ver constantemente. ¿Por qué? Pues porque mientras el Señor así lo quiera, nuestro Dios, el mundo va a estar bajo el maligno. Y el maligno es el padre de mentira, es el acusador, es el diablo, está opuesto a Dios y por tanto hará todo lo que esté opuesto a Dios. Así que esto es lo que va a hacer. Os vais a meter en los jóvenes quizá en estudios universitarios, en el colegio. Bueno, pues allí vais a encontrar el pecado y vais a indagar en la historia y si algo nos define la historia es los pecados que se cometieron. Y si vais a mirar en el arte y en la cultura, podréis ver que esas representaciones que se hacen a lo largo de los tiempos, también encontraremos pecado, porque el pecado está en todas partes. Si queréis ver entretenimientos, en películas o en libros o en la televisión, y encontraréis el pecado. Está la fornicación y está la avaricia o la codicia o la envidia, etcétera, etcétera. Los que vais a formar una familia y bueno, te enamoras de tu esposa o de tu esposo y estás planeando que vaya todo bien y tus hijos, pero tus hijos van a nacer con la semilla del pecado. Y por tanto se van a criar con esa tensión en sus propios corazones y se van a van a hacer amistad con gente que son igual de ellos de pecadores, y tus vecinos que te influyen o tu familia que no es creyente pues seguirá siendo pecadora y el pecado estará a tu alrededor. No hay manera de poder escapar de esta realidad que nos parece terrible, pero es lo que hay. Por tanto, todo este mundo, en su arte, en su cultura, en sus decisiones, en sociedad, economía, en la política que estamos viendo hoy en día, está bajo el maligno. Y por tanto veremos el pecado de manera constante. No hay negocio en el que tú te puedas envolver, en el cual no vayas a encontrar esta actitud de los pecados que se nos está diciendo aquí. Claro, es verdad que nos dice también Pablo más adelante, nos lo va a decir de manera clara, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Y esto no está refiriéndose únicamente, que lo hace, pero no únicamente al matrimonio de un creyente con un no creyente, sino que hay otro tipo de negocios en los cuales deberemos de evitar. Nos va a decir también de que no podemos acompañar al mundo en su pecado, es decir, el pecado de la idolatría. No os rindáis ante los ídolos, tenéis que luchar contra esto, porque esta es la realidad. Cuando nos está hablando de que el mundo está bajo el pecado y que nosotros no podemos cambiar el mundo va a ser así, no nos está diciendo, pues como el mundo es pecado, pues yo también seré pecador con ellos. Y si ellos se doblan sus rodillas delante de una imagen, pues yo también la voy a doblar. Y si ellos hacen piratería, pues yo también voy a hacer piratería en Internet. Y si ellos son infieles en sus relaciones, pues no está diciendo esto. Al contrario, lo que está diciendo es que no podremos escapar de la sociedad que estamos aquí, pero sí debemos de evitar el pecado que nos pueda infectar. El ejemplo más extraordinario es nuestro Señor Jesucristo. Una de las acusaciones que podéis ver en el Evangelio que le hacían a Jesús es que se sentaba con los pecadores y con las adúlteras. Cuando los fariseos lo querían rechazar y querían mostrar al pueblo que Jesús debería de ser un profeta falso, dicen, mirad, se sienta con los pecadores, con los cobradores de impuestos, y se sienta con las adúlteras, las prostitutas.
La respuesta de nuestro Señor Jesús, podéis ver en los evangelios, es, pues a esto he venido yo. Yo he venido a este mundo para eso, para ganar a las adúlteras y a los pecadores. Porque yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Soy el médico del alma, no a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y por tanto podemos ver que Él se sienta con los pecadores y come con los pecadores y rompe con toda la superstición y tradición de los fariseos, que ellos pensaban, vamos a separarnos del mundo, el mundo va a estar allí, nosotros, en nuestra sinagoga o en nuestro templo, cuando lo tenían, vamos a estar separados, pero eso no se puede hacer. No lo podemos evitar. Así que vais a salir en esta mañana de este lugar y os vais a afrontar después de esa puerta que tenéis ahí con un mundo que es pecador. Y mientras os cruzáis por la calle encontraréis gente que es fornicaria y que es mentirosa y que es rebelde. Y os sentaréis en vuestra casa a ver la televisión, espero que mañana, a ver la televisión, y podréis ver en la televisión el pecado que viene por todas las cadenas. Y buscaréis algún lugar donde os podáis esconder y os daréis cuenta de que no es posible. No es posible esconderse del pecado del mundo porque hay una cosa que también tienes que saber con claridad, y es que el pecado te va a perseguir donde vayas. ¿Por qué? Porque el pecado está en tu propio corazón. Y lo que el mundo hace es alimentarlo, no crearlo. El mundo no crea el pecado. En todo caso lo alimenta, lo fortalece, pero el pecado está en ti y lo produce tu propio corazón. Así que, aun cuando busques el desierto más alejado o te metas en lo profundo del mar o quieras escapar a lo más lejos del infinito o del universo, te podrás encontrar que enganchado a ti como una lapa o en tu propio corazón sigue el pecado. El pecado te persigue porque es parte de ti y eres parte de este mundo. Nos guste o no nos guste, esta es la realidad que se nos está diciendo en primer lugar. No es escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, es decir, escapar de toda la gente, buscar la soledad más grande, y nos damos cuenta de que esto no es así. Cuando nos damos cuenta de que el pecado gobierna el mundo, es decir, que está en todas partes, porque está en todas las criaturas, en todos los hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, nos podremos dar cuenta de que tendremos que afrontar esta realidad que tenemos a nuestro alrededor. Pero la segunda cosa que nos dice nuestro texto, que está enseñando Pablo a la iglesia de Corinto, enfrentándose a esta paradoja que hemos estado diciendo, es el pecado del que es llamado cristiano. Más bien, versículo 11 dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Lo que nos va a mostrar aquí es esta triste realidad que no podemos llegar a comprender de cómo el pecado vuelve al pecador arrepentido a su estado anterior. Es como después de haber limpiado de toda suciedad al cerdo, al puerco, nos dice en la parábola, la Escritura, después de estar limpio, vuelve otra vez a su propio vómito. ¿Cómo es esto posible? Esta es la realidad que nos está mostrando para nosotros los creyentes. Claro, algunos de vosotros quizá aquí no lo podéis entender porque nunca habéis entrado en el otro lado de la gracia, de la bendición de parte de Dios, de haber descubierto el gran valor de Cristo en la cruz, muerto por tus pecados para que tú tengas la vida eterna que nunca has merecido. Pero después de haber visto esto, después de haber gustado esta gracia tan extraordinaria de saberte que a un pecador eres visto delante de Dios como sano, como limpio y sin pecado, ¿cómo es posible
que cometas estos pecados. Claro, uno puede llegar y decir, bueno, este pecado es que es horrible. Es decir, que un hombre tenga una relación sexual con su madrastra o con la mujer de su padre. Esto era tan condenable como que ni siquiera la sociedad en la que estaba viviendo, y era pagana, era bien visto. ¿Y cómo es posible que se den este tipo de pecado y este tipo de situación? Bueno, la realidad cruda es esta. En esta semana que ha pasado hubo una noticia que es alarmante y nos muestra la realidad en la que nos encontramos. Un pastor en un lugar de Madrid fue detenido porque había violado en el local de la iglesia a una joven. Y uno puede decir, ¿un creyente? ¿Un pastor? ¿Con una relación de violencia? ¿De violación? ¿En el local de la iglesia? ¿Dónde vamos a llegar? Y claro, de pronto uno se da cuenta de que la realidad que estamos viviendo hoy no es ni mejor ni peor que la que se estaba viviendo en aquella época. Y que el pecado está ahí. Y que los creyentes, tú y yo, podemos llegar a cometer las felonías y maldades más horribles que pudiéramos imaginar. ¿Cómo es esto posible? Tienes el hígado fatal y el médico dice la única solución para ti, por causa del tabaco, por ejemplo, es un trasplante de hígado o de pulmón. Entonces tú vas, después de muchas pruebas y muchos gastos, etcétera, a hacerte estas pruebas, a hacerte esta operación, a hacerte un trasplante de hígado porque tú lo has dañado con tu propio tabaco o por fumar. Y después, una de las advertencias, primero, antes de la operación del trasplante y después del trasplante es, por favor, enfermo, no vuelva a fumar. Y tú lo sabes por naturaleza, si esto me lo ha producido el tabaco y me han hecho un trasplante, pues no voy a volver a fumar. Y de pronto sales del hospital con un hígado, con un pulmón nuevos. Eres una nueva persona, has nacido de nuevo porque estabas a punto de morir y ahora tienes una nueva vida. Y cuando pasan los días se descubre que estás volviendo a fumar. Esto es incomprensible. Esto es una locura. ¿Cómo es posible que viendo el daño que has hecho y lo costoso que ha sido llegar a esta posición, a ti no te ha costado nada, tienes la seguridad social, pero ha costado mucho? Es decir, que la salvación es a nosotros gratis, pero ha costado la muerte del Señor Jesucristo para que tú tengas vida eterna que nunca has merecido. Y que después de haber comprendido esto y haber dado ese gran paso y haber gustado la salvación, puedas caer en estos pecados.